Pueblo Maldito, escrito por Jacqueline Sandoval. Se dice que las mujeres embarazadas son luz para las almas perdidas, pero al parecer también puede ser un portal para que un alma realice su venganza. Llevábamos poco tiempo de casados con Luis, cuando le dieron un traslado a un pequeño pueblo al sur de mi país. Como él era policía nuevo, no podía rehusarse a un traslado, por lo que a pesar de nuestras dudas, debimos emprender viajes a ese pueblo olvidado del mundo. Al llegar, no se notaba nada extraño. De hecho, todo lo contrario. El lugar se veía hermoso, las casas eran coloridas, y todas ellas adornadas con bellos jardines en una gran variedad de flores. Su gente también era muy agradable. Al ser un pequeño poblado, todos se conocían entre sí, por lo cual eran muy cordiales entre ellos, y también lo fueron con nosotros. Durante nuestro primer fin de semana, después que Luis fuera presentado al pueblo como el nuevo policía, nos invitaron a una celebración. Los hombres del lugar hicieron carne asada y las mujeres nos agasajaron con exquisitos postres y dulces. Todo elaborado con productos orgánicos de la zona, algo que en la ciudad no se veía, por lo que disfruté de tan exquisitos sabores con una gran dicha. Los días iban pasando, y con Luis ya nos habíamos adaptado al pequeño pueblo. Todos los problemas que habíamos tenido en la ciudad habían quedado en el pasado. Ya casi ni siquiera recordaba el episodio de infidelidad del que fui víctima por parte de Luis, razón principal por la que decidí acompañarlo en su traslado, dejando mi trabajo de maestra que tenía en la ciudad, ya que no confiaba en él como para dejarlo ir solo. A pesar de tantos cambios, me sentía muy a gusto en aquel pueblo. La comunidad nos respetaba y además había estado postulando para el puesto de maestra, el cual se me había concedido. Solo debía esperar que llegara la autorización municipal para poder ejercer en aquel nuevo lugar. Todo marchaba perfectamente, pero todo cambió con la llegada de una extraña visita. Aquella tarde estaba preparándome un té cuando divisé por la ventana a una joven, quien con la cabeza gacha golpeaba la puerta diciendo: «Por favor, permíteme pasar», decía con una voz que demostraba cierta tristeza. Como toda la gente del pueblo era amable y confiable, no dudé en contestarle: «Claro que puedes pasar. Adelante», dije volteándome para dejar la tetera sobre la cocina, y escuché cómo se abría la puerta. Pero cuál fue mi sorpresa que al voltearme, me di cuenta que no había nadie. La situación me sorprendió por lo que salí al jardín en su búsqueda, pero no había rastro de ella en la entrada de la casa, ni en ambos lados de la calle. Intenté no darle importancia y pensé que tal vez solo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, no dejaba de sentir cierta inquietud a la cual no le encontraba respuesta. Aquella noche no pude dormir bien. Despertaba cada rato por las constantes pesadillas que me atormentaban. Sentía que alguien rondaba mi habitación, encendía la luz, pero nada se lograba ver. Sentía que unas manos recorrían mi cuerpo haciéndome daño, pero nuevamente, al encender la luz, no podía ver a nadie. La situación me aterraba. Jamás en mi vida había sentido tal acoso y angustia, provocándome unas incontrolables ganas de llorar, acompañadas de unas náuseas. La noche se me hizo eterna. Solo quería que llegara la mañana para ver a Luis, quien estaba de turno.
y así poderme contener entre sus brazos, los cuales siempre me daban seguridad y alivio. Llegó la mañana, pero Luis no llegó con ella. Las horas pasaban y no tenía noticias de él. No contestaba mis llamadas, haciendo que mi angustia creciera más y más. En aquel momento llegaron a mi mente la etapa de su infidelidad, la cual había perdonado, pero que aún en mi corazón seguía latente aquel dolor. Lo amaba demasiado, pero ya no confiaba en él. Debido a esa desconfianza, cada vez que no me contestaba el teléfono, imaginaba que nuevamente me estaba siendo infiel. Después de tantas ideas enfermas que pasaban por mi mente, decidí ir a la estación de policía por él. Al llegar, me di cuenta que había un gran alboroto. Toda la gente estaba fuera de la estación. Me acerqué y pregunté qué sucedía, a lo que un señor me contesta: el capitán de la lancha se volvió loco y mató a toda su tripulación de pescadores. Asesinó a 6 hombres con su hacha. Ahora lo tienen encerrado y dicen que solo llora y dicen que no se acuerda de nada de lo que pasó. Quedé estupefacta ante tal horrorosa noticia. En ese momento salió Luis a recibirme. Se veía cansado y con los ojos tristes. Me abrazó fuertemente y me dijo que regresara a casa con cuidado, que él iría más tarde. En ese instante pensé en lo tonta que había sido en desconfiar nuevamente de él. Sabía que me amaba porque me lo demostraba a diario, pero aquel error cometido en una fiesta de un fin de semana no podía salir de mi mente. Al llegar a casa me encontré con una nueva sorpresa. Aquella muchacha del día anterior estaba en mi puerta esperando por mí. Ya no se veía triste, sino con una mirada de triunfo. Le pregunté que quién era y qué quería de mí, pero ella solo pasó por mi lado diciendo gracias. No sé por qué, pero aquella palabra en sus labios me sonaba aterradora. Nuevamente las náuseas en ese momento se hicieron presentes, por lo que no tuve tiempo de decirle nada, y entré corriendo a casa para encerrarme en el baño. Durante esa segunda noche de pesadillas, no pude descansar y Luis tampoco, debido al horrendo crimen. Pese a que estaba a mi lado, no me podía sentir segura. Aún podía percibir que alguien más estaba en nuestra habitación, provocándome desagradables malestares, por lo cual Luis me llevó al médico en la mañana, haciendo caso omiso a mis protestas para no ir. El médico me examinó y luego de hacerme unas pruebas, confirmó mis sospechas. Estaba embarazada. La noticia me la dio con un tono solemne de tragedia. No entendía por qué me hablaba de esa manera, ya que a modo de consejo, me dijo que lo mejor para mí y mi bebé era irme del pueblo, a lo que obviamente me rehusé. No dejaría solo a Luis. Desde ese día se corrió el rumor de mi embarazo, haciendo que la comunidad cambiara su actitud con nosotros. Ya no nos trataban de manera amable, eran toscos y groseros. Las mujeres escupían a mis pies cuando pasaban por mi lado. A toda costa querían que nos fuéramos. El acoso llegó a tal punto que comenzaron a amenazarnos. Nos tiraban animales muertos a nuestro jardín y nos culpaban de las desgracias que iban ocurriendo en el pueblo. Cada mañana nos despertábamos con la noticia de algún asesinato o algún suicidio. El pueblo completo había cambiado, no solo en la actitud de la gente, sino también en su ambiente. Ya las casas no lucían sus coloridos jardines, los que ahora eran solo flores muertas y marchitas, produciendo un olor a muerte que podía sentirse en toda la comunidad. En cuanto a mi promesa de trabajo en el colegio del pueblo, fue revocada. No querían una mujer embarazada cerca de sus hijos. Hasta ese momento, yo no podía entender cómo toda una comunidad se uniera para odiar a una mujer embarazada.
¿En qué podía afectarle a ellos que yo tuviera un hijo? Simplemente no lo podía entender, así como tampoco podía entender mis sueños. En algunas ocasiones me veía a lo alto de un risco viendo como una barcaza se perdía en la inmensidad del océano, para luego verme rodeada de unas presencias a las cuales no podía verles las caras, pero sí podía sentir sus manos recorriendo mi cuerpo, mientras escuchaba sus carcajadas acompañadas de los fuertes latidos de mi corazón, el que sentía que en algún momento saldría de mi pecho. En fin, aquella fue la peor etapa de mi vida, al punto de pensar que la situación de infidelidad no era más que una tontería, comparado con lo que estaba viviendo ahora, por lo que había pensado en irme un tiempo a casa de mi madre, hasta terminar mi embarazo. Aquella mañana fui a darle la noticia de mi viaje a Luis, quien estaba en la estación, pero antes de llegar al pasar por fuera de la iglesia, me di cuenta que había un grupo de personas llorando. Nuevamente estaban velando a una nueva víctima de suicidio. Esta vez había sido la hija del alcalde, una hermosa joven de 17 años, quien se tiró de lo alto de un risco, dejando su cuerpo y su rostro hecho una masa de carne y huesos. La gente al verme pasar por fuera de la iglesia murmuraban maldiciones, dirigiéndome miradas de odio. Todos, excepto una mujer que me miraba desde la parte de atrás de la iglesia, una anciana a la cual nunca había visto antes, pero sin embargo, aquella mirada me era familiar. En ese momento se me acercó el cura del pueblo y me pidió que lo acompañara a la oficina que tenía en la parte de atrás de la iglesia, a lo que acepté de forma desconfiada, diciendo que iría en la tarde, después de hablar con mi esposo. Sin embargo, el cura no aceptó mi negativa, por lo cual, haciendo un ademán a un par de hombres, me llevaron a la fuerza al sótano de aquella oficina. Hasta ese instante no podía entender nada de lo que ocurría. El cura, junto a otras personas, me amarraron a un mesón separando mis piernas. Mis gritos ahogados llenaban todo el lugar. Con mi garganta desgarrada llamaba a Luis, pedía ayuda y suplicaba que me dejaran ir. Pero aquellas personas que en un principio se mostraban amables, ahora lucían como verdaderos demonios llenos de ira. El alcalde se acercó a mí y, dándome una cachetada, me dijo que me callara, poniendo un trapo en mi boca hasta mi garganta ahogando mis gritos. En aquel momento en que quedó todo en silencio, este comenzó a hablar. Te dimos la oportunidad de irte muchas veces. No obstante, fuiste obstinada y decidiste quedarte, produciendo con tu embarazo que despertara una maldición que acabará con nuestro pueblo si no hacemos algo nosotros. Es por eso que debemos terminar con tu embarazo. Todo lo que ha ocurrido es tu culpa. Todas las muertes, incluyendo la de mi hija, es por tu causa. Ya no podemos hacer nada por las vidas perdidas, pero sí podemos evitar que más gente siga muriendo. Diciendo esto, el alcalde junto al cura y otros hombres cortaron mis ropas. Tenían ante mis ojos todos los implementos para que el médico, quien me había examinado semanas antes, ahora pudiera provocarme un aborto. El dolor y el miedo que sentía eran indescriptibles. Un calambre recorría todo mi cuerpo y mi corazón latía con tal fuerza que sentía que en cualquier momento explotaría de mi pecho. La enfermera del pueblo tomó mi brazo y me inyectó un sedante del cual estaba haciendo efecto, haciéndome perder el conocimiento. Justo antes de dormir, al momento pude ver ingresando a Luis, junto con la anciana que había visto detrás de la iglesia, apuntando con su arma a aquellas personas. Al despertar, me di cuenta que estábamos en el vehículo saliendo de aquel pueblo. Junto a nosotros iba aquella anciana quien se presentó como Ana, mostrándome una fotografía de la joven que se me había presentado en la casa, preguntándome si la había visto. Le dije que sí, a lo cual, seguido de esto, me comenzó a contar la historia de aquel pueblo. Ella era Ignacia, mi única hija,
Era una joven hermosa y alegre, llena de vida, la cual se vio truncada por una fatal desgracia. Ella en su juventud fue pretendida por el hombre que ahora es alcalde del pueblo, pero lo rechazó en varias ocasiones, puesto que se había enamorado de un humilde pescador. Ellos vivían su amor en plenitud hasta el momento en que quedó en embarazo. Haroldo, su esposo, estaba muy feliz con la noticia, por lo que se esforzaba mucho en su labor para darle lo mejor a ella y a su futuro hijo. Fue así que le propusieron irse de pesca, embarcado en alta mar. El viaje duraría un par de semanas, momento en el cual, al dejar a mi hija sola, fue víctima del ataque del alcalde junto a sus amigos. Ellos abusaron de ella tantas veces, incluso con objetos, dejando a mi hija con su matriz destrozada y haciéndole perder a su hijo. Ella, con el dolor de la pérdida y la humillación, clamó por justicia, pero como sus abusadores eran influyentes en este pueblo, el delito quedó impune. Haroldo, al enterarse del hecho, intentó encarar al alcalde, pero éste, al verse provocado, no controló sus impulsos dándole muerte. Mi hija no pudo soportar tanto dolor, por lo que a vista de todo el pueblo, se lanzó desde el risco más alto de este, no sin antes anunciar su maldición, diciendo que toda mujer que se embarace será su objeto de venganza con este pueblo. Desde aquel momento, cada mujer que estuvo embarazada fue atormentada por mi hija, produciendo muertes en el pueblo. Debido a ello, cada mujer que tenía síntomas de embarazo se iba del lugar, para luego regresar con sus hijos ya nacidos. La historia me parecía increíble. Sin embargo, no me atreví a dudar de las palabras de aquella anciana, puesto que cada cosa que me iba describiendo yo las había experimentado a través de mis sueños. Llegamos a la ciudad, a nuestra antigua casa, en donde los malos recuerdos que allí habitaban parecían cuentos de hadas comparados con la pesadilla que había acabado de vivir. La anciana se despidió de nosotros deseándonos suerte y se fue sin decir a dónde. Después de aquella amarga experiencia, Luis regresó al pueblo en busca de nuestras cosas, regresando con una increíble noticia. Me entregó una antigua hoja de periódico, en donde señalaba que aquella anciana que nos ayudó había fallecido unos años atrás en un incendio. Todo era demasiado extraño. No le encontraba explicación ni quería entenderlo. Solo agradecí su ayuda e intenté olvidar aquella horrible etapa de mi vida. Regresé a mi antiguo trabajo y Luis obtuvo su nuevo traslado a la ciudad. Nuevamente recuperé mi confianza en él y con amor logramos superar todas aquellas amargas experiencias. En algún momento de mi vida me sentí la mujer más desdichada del mundo, al ser víctima de una infidelidad. Pero bastó una experiencia de verdadero terror para tener la certeza de que cualquier problema se puede superar si tenemos el amor y el apoyo de nuestra pareja, ya que tuvo la valentía de enfrentarse a todo un pueblo por salvar mi vida y la de nuestro hijo. Ahora ya no tengo dudas, y hemos podido llevar una vida familiar feliz, lejos de aquellos horribles recuerdos del pasado.